Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar. Hola, ¿qué tal? Pero ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15:04 de un miércoles espléndido, de muchísimo calor, como 36 grados y más también. Un día muy caliente, extremadamente caliente, siendo 1 de marzo, en donde hace unos minutos nomás terminó de inaugurar la Asamblea Ordinaria el benemérito presidente de la Nación Argentina, Alberto Ángel Fernández. Un discurso bastante largo para lo que se esperaba, si bien todavía sigue teniendo el récord Cristina con 3 horas en una de las aperturas. Alberto hoy habló un poco más de 2 horas, se esperaba un poco menos. Bastante, aburrido, sí, bastante aburrido, previsible en algunos casos, muy tranquilo, ordenado, hasta que se prendió el fósforo, se le encendió la mecha al presidente. Inclusive ahí cambió el tono de voz, que venía bastante monocorde, y llamó la atención de todos. La mitad lo aplaudió, la mitad lo insultó. Eso fue cuando atacó a la Corte Suprema de Justicia, quienes no habían sido invitados hasta hace unas 48, 72 horas. Decidieron finalmente ir el presidente y vicepresidente de la Corte Suprema. Recordemos que hay un ambiente muy caldeado entre los poderes ejecutivo y judicial, legislativo y judicial, con un juicio político pendiente que deberían tratar en el Congreso, pero la oposición se niega a dar no solo los votos, sino el quórum. Ahora, todo esto viene también con un verano muy caliente. Vamos a ir analizando el discurso uno por uno. En general, si usted esperaba que le hablaran de inflación, que no le alcanza para el 20 de cada mes, no habló de eso. Bueno, en realidad sí, dijo que la economía está creciendo y que este año en curso, vamos a ser uno de los países que más crecen en todo el mundo. Esto es lo que dijo el presidente, aunque algunos no lo consideran así. También habló de lo bien que nos está yendo en lo que se refiere a las relaciones internacionales, tanto diplomáticas como económicas. Por supuesto que primero empezó a echar la culpa a la pandemia, después a la guerra, después a Macri. Obviamente, volvemos con lo mismo. También, al principio del discurso, el propio presidente se congratuló de haber dado vacunas gratis a la población. Según tengo entendido, es una obligación del gobierno, ¿no? Del Estado argentino, es una obligación. O sea, no tengo por qué aplaudir si cumplís con tu función de trabajar. Según el presidente, sí, hay que aplaudirlo. Y dio algunos datos específicos de una economía que realmente estamos súper bien, como dijo el otro día Alberto Fernández al inaugurar una cloaca. Los maestros están ganando tan bien que ahora están pensando quiénes tienen que pagar ganancias y quiénes no. Se le fueron, obviamente, a la yugular, pero esto es lo que piensa el presidente. Claramente echó la parte de la culpa a los medios de comunicación, que no reflejamos los logros producidos por su gobierno, logros que parece que tampoco refleja la propia Cámpora o más de la mitad de su gobierno, porque no lo acompañan. Todos esperan a ver si se iba a decidir o no por una reelección. No dijo nada al respecto, aunque el otro día sí había hecho mención a que lo importante es que sea elegido uno de los nuestros, dijo Alberto Fernández. Y claro, todos se lo quieren sacar de encima. Tal vez hoy fue, como dijo hoy a la mañana el propio Rodríguez Larreta, el último primer día, porque realmente Larreta ya por contrato no puede otra reelección. Alberto sí, pero me parece que hoy fue el último primer día también de Alberto Fernández. Bueno, la frutilla del postre llegó a las 2 horas del discurso, a las 13:10 en punto. Como bien tenemos acá algún audio para presentar la próxima nota, en donde el presidente se tiró en contra de la Corte Suprema,
Entre otras cosas, y señalándolos con el dedito, algo bastante, a mi humilde entender, mal educado, señalando a la Corte Suprema que no respetaba la división de poderes en lo que, por ejemplo, respecta a la cautelar del gobierno de la ciudad por coparticipación. Pero así lo decía. La Corte Suprema de la Justicia de la Nación aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más tienen y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta de la patria. Bueno, esta es una mínima parte, pero les quería demostrar que ahí se despertaron, aplaudieron, aunque también del otro lado lo empezaron a insultar como el diputado Fernando Iglesias. Pero esto tiene que ver con las instituciones, con el respeto, con la división de poderes, con lo federal. Todo esto, según el presidente, lo está violando la Corte Suprema. Algunos piensan que los que están violando realmente esta división de poderes y el federalismo es el propio presidente de la Nación Argentina. Quien lo va a dirimir esto no soy yo, sino alguien que sabe muchísimo de leyes, como el constitucionalista, Félix Lonigro, a quien tenemos en línea. Félix, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé si tuviste el placer de escucharlo en vivo o en directo, pero al menos este párrafo, este extracto lo acabas de escuchar. No, sí, lamentablemente quienes estamos en estos temas tenemos que atravesar estos, no sé cómo llamarles, estas situaciones en las que uno tiene que escuchar durante 2 horas hipocresías, mentiras, disparates. Bueno, es difícil. Creo que después de ya pasada, transcurrida, ¿cuánto? 1 hora y pico del final de su alocución, me está haciendo efecto el clonazepam, me parece. Ahora ya no te duermas ahora. No, pero bancate 10 minutos más. No te duermas. No, realmente es terrible, porque es difícil mantener la cordura con un hombre que ya al minuto, todavía no había transcurrido 1 minuto el discurso, y ya había arrancado con la liturgia kirchnerista, ya había arrancado con el pero Macri, con que la guerra es la culpable de sus desgracias, que los medios, que la pandemia, que la oposición. Ya de movida, eso fue de movida. Y en esa movida a la que vos aludís, Félix dijo en un momento, le exigió a la justicia que esclarezca el intento de homicidio de Cristina con la misma premura con que archiva causas en las que jueces y fiscales y empresarios poderosos asuman como imputados. Exacto. Eso fue de movida. Ya empezó tirándole al Poder Judicial, y después, hora y pico más tarde, ya vendría el vendaval, el delirio, la locura, ¿no?, desatada. Se calificó de moderado. A ver, este es un hombre que vive en carnaval, está permanentemente disfrazado. Es un hombre que es un pusilánime disfrazado de presidente, es un ignorante disfrazado de profesor, es un inútil disfrazado de competente. A ver, qué sé yo, no sé, es un matón también, pero está disfrazado de moderado. Él mismo se autocalificó de moderado. O sea, vive en una irrealidad total. Tal vez a lo largo de su alocución, yo no quiero hablar de economía porque no soy economista, pero uno puede destacar que por lo menos le preocupa la inflación y el déficit fiscal, ¿no? Bueno, lo dijo, habló de eso. El problema es que actúa después en el sentido absolutamente contrario para paliar esos 2 problemas. No habló de pobreza. No. Ni habló. Parecía que no hay pobreza en la Argentina. Y yo no sé si yo estaba escuchando. Al principio me pareció que era el presidente Alberto Landia. Bueno, perfecto. Después dije, ¿no estará inaugurando las sesiones ordinarias del Parlamento suizo? No, a lo mejor se equivocó el tipo. No, estaba después, cuando ya, como vos decís, a la hora y pico, 10 minutos, una cosa así, ya empezó a hablar de la coparticipación. Ahí empezó a sacarse, a levantar la voz, a hablar de la justicia. Ahí le salió el matón no moderado, ahí le salió el otro, el que tiene adentro,
Y además una serie de falacias desde el punto de vista de lo que a mí me corresponde, que es la parte técnica, que solamente realmente un ignorante, pero que además se jacta de ser profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, lo ha dicho. Lo volvió a decir y hoy. Lo repite. Sí. Y lo repite cada vez que puede. Debiera darle vergüenza por el desconocimiento profundo que tiene del derecho. Un hombre que dice que, por ejemplo, la Corte, con su medida cautelar respecto de los fondos de la coparticipación, dice que la Corte con esto le hace el caldo gordo al desequilibrio fiscal o al desequilibrio federal, favoreciendo a una provincia en desmedro del federalismo. A ver, ¿a dónde iba el dinero que le sacó Alberto Fernández a la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál era su destino? La provincia de Buenos Aires. Claro. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver acá el interior del país? ¿Qué tiene que ver el interior con el fallo, con la medida cautelar de la Corte que en ningún modo afecta al interior del país? Lo que pasa es que si Fernández se concentra un poco en este detalle, no tiene bandera política, ¿no?, para agitar. Inclusive tenemos otro extracto que tiene que ver con estos temas que tocó de la Corte, a ver si lo compartimos, es un minuto nada más. Otra cosa que dijo con respecto a la Corte Suprema. Así como el Poder Ejecutivo padeció la intromisión del Poder Judicial en funciones que le son propias, este mismo Congreso debió soportar la intromisión en sus prerrogativas cuando la Corte Suprema se arrogó indebidamente la facultad de disponer cómo debe este cuerpo legislativo designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. Esta fue la segunda perlita seguida. Sí. Señor alumno Alberto Fernández, se retira de la mesa, vuelve en marzo. Así nomás. O sea, sinceramente, sinceramente, yo no quiero usar los términos que usa Aníbal Fernández, pero a veces aplicados a Alberto son los justos, ¿no? Es realmente un burro. Sinceramente, a ver, lo que dijo Fernández recién, esto que me acabas de pasar, que el Poder Judicial se entromete con los otros órganos del gobierno en sus facultades. Bueno, sería que Alberto Fernández explique dónde estudió Derecho Constitucional, en el que le explicamos a los alumnos que cada órgano del gobierno tiene sus potestades y la potestad que tiene el Poder Judicial es la de analizar el contenido de las normas que emanan de los poderes políticos, Poder Ejecutivo y Congreso, verificar si son compatibles con la Constitución y en caso de que no lo sean, declararlas inconstitucionales. Esa no es una intromisión, esa es la principal atribución que tiene el Poder Judicial y en última instancia la Corte. Ahora, que Macri en su momento hubiera dicho esto, uno dice, y bueno, es ingeniero, nunca estudió una norma. Pero este señor, insisto, un incompetente disfrazado de profesor, que es lo peor que puede pasar en un curso, tener un inútil disfrazado de profesor adelante, este señor en el Congreso de la Nación se anima a decir semejante dislate. Entonces, ¿cómo no agarrarse la cabeza los que tenemos que compartir un pasillo? Un pasillo, cuando de pronto yo no me lo crucé nunca en la Facultad de Derecho, pero sé que anda por ahí porque es profesor y que da clases. ¿Cómo no agarrarse la cabeza? Pero realmente. Y a eso agregale que lo ovacionaron la mitad del Congreso, claro, los peronistas. Bueno, pero lo que pasa es que todo eso es discursivo, todo eso es esos aplausos permanentes tienen el sonido que tiene en un acto de la calle el bombo. ¿No? Es decir, ese aplauso ignorante es el bombo del que o la barra brava de la cancha que mira el partido de espaldas. Nada le importa lo que pasa en el campo. Hay que gritar y hay que golpear el bombo, diga lo que diga, porque muchos de esos que lo aplauden son los que lo detestan a Alberto Fernández. Totalmente. Son los que le han dicho ocúpame, que trefe, ¿no? Son los que le han dicho que se tiene que ir, que es un inútil. Bueno, le han dicho muchas cosas. Tal vez el mismo tenor le estoy diciendo yo, pero si se lo dicen ellos, ¿por qué no se lo puedo decir yo, en definitiva, ¿no? Exactamente. Bueno. Ahora, ¿vos creés que yo recién decía un poco en broma, irónicamente, pero me parece que realmente fue el último primer día de Alberto como
inaugurando la sesión ordinaria. De alguna manera, hoy a la mañana lo decía el propio Larreta, pero él ya no puede otra reelección. Alberto está en toda la ley, pero pareciera que acaba de sellar su futuro con este último discurso. ¿Se puede aguantar desde el punto de vista de las instituciones, con un año electoral, con promesas peronistas que se quieren alejar de él y adelantar las elecciones, con toda esta interna que tenemos y con fallos importantes y argumentos que todavía faltan, como en el fallo de Cristina Kirchner condenada el año pasado? ¿Se puede sostener la institucionalidad así? No creo que alternativa, María Eugenia, hay que sostenerla. No puede haber ni siquiera adelantamiento de elecciones, no están contempladas, no corresponden. Lo que eventualmente podría pasar es que este tipo renuncie, que en algún momento de pronto tenga un instante de lucidez o de vergüenza y de pronto diga no me voy, cómo dije las cosas que dije, o cuando se le vaya el efecto del alcohol, qué sé yo, de pronto entra en un estado de lucidez y el tipo dice no, yo no puedo seguir diciendo estas barbaridades y se va, porque no hay que olvidarse, María Eugenia, que Alfonsín empezó el último año de su periodo, el año número 6, y en junio se fue. Antes. No aguantó. Se fue 5 meses antes, no aguantó. Hay que ver si esto aguanta, pero no porque vuele todo por el aire. Porque, insisto, a lo mejor tenemos un rapto de desvergüenza del presidente y por ahí en una de ellas. Lo que pasa es que si él se va, por el motivo que sea, no es que hay que adelantar elecciones. Es ella la que queda. Claro, ¿no? Por lo menos. Perdón, Félix, y viste que el otro día un gobernador, creo que el de Catamarca, tiró la idea de atrasar elecciones. Bueno, a ver, los gobernadores, María Eugenia, mamita. A ver, los gobernadores tienen a veces ese peor, son más ignorantes todavía, porque está claro que hay una ley que establece que las elecciones presidenciales deben hacerse junto con las otras nacionales el 4º domingo de octubre. La Constitución Nacional prevé que las elecciones hay que hacerlas dentro de los 60 días anteriores a la finalización del periodo y el balotaje dentro de los 30 días de la primera vuelta, si es que correspondiera. Y por lo tanto, si estos tipos le piden postergar las elecciones, o sea, del 4º domingo de octubre llevarlas a, no sé, qué sé yo, ¿qué quieren postergarlas? ¿15 días? Sí, además días, no sé qué te hacen 15 días, ¿no? Al panorama nacional, pero bueno. Para nada. Entonces, ¿cuándo se haría el balotaje? Porque el 10 de diciembre hay que entregar. Salvo que lo que estén diciendo es que quieren seguir un poco más, cosa que es absolutamente inviable desde el punto de vista constitucional. Entonces, más vale que los gobernadores, qué sé yo, qué decir de estos señores, ¿no? Bueno, yo solo te lo consulto porque lo están diciendo, nada más. Sí, yo los escuché. Bueno, también es un poco la contradicción o la incongruencia del presidente, que de repente arremete contra la Corte Suprema con el dedito señalando a los 2 miembros de la Corte que estaban presentes, con una cara realmente muy incómoda de los dos. Me parece que es una cuestión institucional y de respeto, de señor, de bien, no agredir al que viene a tu casa. También el otro día decía, le pido al pueblo que no desvíen la senda, votaron a De la Rúa, el país se desmoronó, votaron a Macri, el país se desmoronó. Faltaba que dijeran que lo votaron a él y el país se desmoronó, pero eso no lo dijo. Claro. Eso no lo dijo. No, y después termina hoy el discurso diciendo, paremos las rencillas. Bueno, yo la parte final del discurso, no, esto que me estás diciendo no lo escuché. Yo me doy todos los gustos. Me faltado 5 minutos. Y bueno, fue al te das no te privás de nada. Ni loca. Bueno, a ver, vamos a darle la derecha en cuanto a que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo y por lo tanto a reconocer su propia torpeza. No lo va a hacer. Todos los que son feos se creen lindos, todos los que son burros se creen inteligentes, los que son chorros se creen decentes. Bueno, acá Alberto Fernández se cree competente. Y bueno, está bien que él se crea eso. El tema es que la gente es la que tiene que poner las cosas en su lugar. La situación de los jueces de la Corte, bueno, fue digna porque han hecho prevalecer la institucionalidad que implica la existencia de por lo menos el presidente de la Corte en un acto de semejante trascendencia institucional como es la apertura de las sesiones ordinarias. Me gustó que haya ido con Rosenkrantz, porque y me parece, eso es una lectura que hago yo, no sé si lo habrán pensado, si habrá sido un subconsciente de ellos, es mostrarle un poquito los dientes al oficialismo, al decirle,
mire quiénes venimos. Los dos que ustedes consideran que fuimos mal designados, ¿no? Sí. Porque el presidente también hizo una referencia a esa designación por decreto. Sí, que perdóname, entre paréntesis, que me da mucha bronca porque en realidad la gente cree que fue así. Y en realidad, cuando lo intentó hacer Macri, todos, y ahí me incluyo, nos fuimos a criticar esa manera porque no era la correcta. Por ahí se ajustaba la ley, pero no era la correcta. Podía ir al Congreso, tenía tiempo, no había necesidad de urgencia. Y de hecho después fueron aprobados en el plenario. Es decir, que definitivamente o finalmente fueron elegidos como se debe, con el Congreso mismo. Mirá, dos cosas. Primero, estos jueces fueron elegidos por decreto. Bueno, a ver, yo me pregunto cómo hacer para elegir a un juez de la Corte o a cualquier juez si no es por decreto. Porque, a ver, todas las atribuciones que el presidente ejerce, las ejerce a través de decretos, entre ellas la de designar jueces. Por lo tanto, todos los jueces son elegidos por decreto. Primer punto. Sí. Segundo, pero no, se saltearon al Senado. No lo saltearon al Senado. El Senado estaba en receso. Era diciembre del año 2015. Y el presidente de la Nación dijo, quiero cubrir estos dos cargos y los voy a designar provisoriamente hasta que el Senado vuelva. Eso es artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional, se llaman designaciones en comisión, que son las que se hacen respecto de aquellos funcionarios para cuya designación el presidente necesita el acuerdo del Senado, llámese jueces, embajadores, militares, etcétera. Bueno, eso fue lo que hizo Macri. Después vino el Senado y les dio el acuerdo. Perfectamente válidas esas designaciones, políticamente incorrectas, absolutamente. O sea, entiendo que políticamente no fue lo mejor que pudo hacer, total que le costaba esperar un par de meses que el Senado empiece a sesionar, ¿no? Pero cuando esta gente se pone a hablar de derecho, es como cuando a mí me escuchan hablar de energía biomolecular. La verdad no es la que tenés hago muy agua clara. por todos lados. No la tenés clara por nada. eso. Bueno, para finalizar, y me parece que este año te voy a estar llamando a cada rato, si no mal te digo. Tenemos, sí, obviamente, cosas pendientes con algunos jueces, como por ejemplo, esto te lo traigo, me dirás qué tendrá que ver, pero hay un juez de Mendoza, que es el juez Bento, que tiene varios pedidos de juicio político en su propia provincia, que intentó llegar al Consejo de la Magistratura y le sacaron el pliego enseguida, pero ahora, como no se siguió a fondo con sus diferentes causas, asociación ilícita, soborno, etcétera, y ya está procesado, finalmente va a terminar siendo un juez que va a decidir las elecciones en la provincia de Mendoza. Sí, exactamente. Ese es un ejemplo digamos, de putrefacción en el Poder Judicial, pero también es un ejemplo de cómo a veces el Consejo de la Magistratura, que es el que tiene que actuar en materia disciplinaria respecto a los jueces inferiores, bueno, no hace lo que tiene que hacer y la justicia a veces llega tarde para todas estas cuestiones y los jueces tienen presunción de inocencia, al mismo modo que tiene cualquier persona sometida a proceso, y por lo tanto el tipo se va a dar el lujo de estar en ese lugar que es clave para un acto electoral cuando realmente tiene un prontuario más que frondoso. Más que frondoso, pensaba el mismo término. Y por último, creo que era la ONU que hace muy poquito en un análisis internacional, creo que era la ONU, insisto, dijo que la Argentina tenía una deuda muy grande con el Poder Judicial y que llamaba la atención las constantes presiones a este Poder Judicial. ¿Crees que lo de hoy puede llegar a sumar una nueva alerta internacional? Absolutamente. Es que el señor Fernández, que ha dicho que ha puesto al país de vuelta en el mundo, no sé en qué parte del mundo lo habrá puesto, pero... Bueno, pero la Antártida por ahí, yo qué sé, es un continente. Claro, lo habrá puesto así, bien, lo ha congelado en el mundo, digamos. Sí. Bueno, él mismo está dando una señal de invasión, de avance del poder político por sobre el poder judicial, lo cual repercute directamente en algo que es clave para las inversiones y para el crecimiento, que se llama seguridad jurídica. En ningún país del mundo en donde los jueces están vituperados de esta manera pueden venir capitales tranquilos. Desde ya que, además, el señor que dice que no es un ataque al Poder Judicial esto que está haciendo, se inscribe en el primer embate masivo contra la Corte Suprema de Justicia de la historia de la Argentina. Porque tanto Perón como Kirchner, que hicieron juicio político a los jueces de la Corte, lo hicieron respecto de algunos, no de todos.
En este caso están todos puestos en la picota del Congreso de juicio político, y Fernández lo hizo. Así que la verdad es que el mundo no creo que lo vea con demasiada no creo que lo juzgue con demasiada benevolencia de esto. Correcto. Félix Lonigro, como siempre, un placer que nos hayas atendido y que tengas una excelente jornada. Bueno, María Eugenia, muchas gracias y un beso. Un beso enorme. Era el constitucionalista Félix Lonigro. Ya vamos a ir a la primer tanda. Solo les recuerdo declaraciones de Grabois, que se supone que es un hombre, no sé, del gobierno, pero no, o más bien de Cristina, pero no. Ya se autocandidateó como precandidato a presidente, y el otro día Grabois dijo: el año que viene no quiero otro presidente mediocre, tibio o cobarde que no haga los cambios que tiene que hacer. Teléfono para Alberto. Ya venimos. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Mirá, respirá, disfrutá su gastronomía, despejate. Entre Ríos hace bien. Gobierno de Entre Ríos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. En el mundo habrá un lugar para cada despertar. Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto. Son las 15:31 en un día muy movido, además un día muy importante para el país porque hoy es como que comienzan las sesiones ordinarias, no solo en el Congreso Nacional, sino también en casi todas las provincias. Hoy a la mañana lo hizo la Ciudad de Buenos Aires, ahora a las 6 de la tarde lo va a hacer Kicillof en la provincia. Veremos cuáles son las palabras del gobernador y también cuáles son las asistencias, ¿no? Al inicio de las sesiones en la provincia de Buenos Aires. Recuerdo también algunas declaraciones de los últimos días, inclusive del presidente, cuando dijo que ahora los maestros están preocupados por pagar ganancias, se los comentaba al principio del programa, y esto lo escucho con alegría, remarcó el presidente, lo escucho con alegría. Realmente yo trato de ser medida, trato de ser muy calma en el análisis, pero hay cosas que no dan para mayores sutilezas que está viendo otro canal el presidente, con todo respeto. Recordemos que también hace muy poco, tan poco como 2 días, el bloque de senadores del Frente para la Victoria se volvió a dividir. Recordemos que la primera división la hizo la propia Cristina el año pasado para hacer un juego de tejimaneje en el Consejo de la Magistratura, y ahora 4 senadores se separaron del bloque oficialista, entre ellos Snopek de Jujuy, con una carta en donde Cristina se encargó también de hacerla llegar a los medios. Más que nada criticaba el accionar del presidente al apañar aparentemente al propio gobernador Morales de Jujuy en cuanto a un poder judicial, según Snopek, totalmente viciado. Así tenemos varios bloques ya del oficialismo en el Senado. Esto va a tener que ver con la conformación también de los, no solo de las comisiones, sino también después vamos a ver cómo serán las votaciones de las diferentes leyes. También recordemos que Grabois, cuando yo les comentaba esta frase que dijo de
que Alberto es un mediocre, un tibio y un cobarde. Esto lo dijo mientras presentaba su último libro, que se llama Los peores vagos, ocupas, chorros y violentos. Lindo. Los peores vagos, ocupas, chorros y violentos. No lo tengo en mi poder, no lo leí, así que no puedo decir nada, pero es una portada interesante. Y afuera del recinto donde él estaba presentando este libro había banderas, había militantes y había una que decía Juan 23, como Juan Grabois 2023. Pero recordemos que había un papa que era Juan 23 y era el papa bueno, Angelo Roncalli. Yo no sé quién le hizo esta bandera o por ahí la mandó a hacer él mismo, ¿no? Pero siempre en torno a alguna figura papal se encuentra Juan Grabois. Por último, Alberto Fernández, también en estos días, no hoy, sino en estos días, creo que inaugurando otra cloaca, porque no había una canilla, bueno, algo de eso estaba inaugurando, y dijo, no importa quién presida la Argentina a partir de diciembre, dijo textualmente el presidente de la Nación. Solo importa que sea uno de los nuestros, dijo textualmente el presidente de la Nación. Veo que es muy democrático, sobre todo cuando hoy remarcó el presidente en el Congreso que celebrábamos 40 años de la vuelta de la democracia. Pero para el presidente la democracia es que haya un presidente solo de los suyos. Interpretaciones, así nomás. Como la que hace Cerruti, la vocera. La gente no la está pasando mal, dijo Cerruti. Algunos sectores tienen algunos problemas. Claro, bien aclarado por Gabriela Cerruti. Alguien que estuvo y creo que no se levantó y estuvo las 2 horas y pico del discurso que dio el presidente en el Congreso. Presenció de todo, aplausos, abucheos, cánticos, insultos. Como bien dijo el propio presidente, es un orgullo que me insulte, le dijo a Fernando Iglesias. Bueno, y con algunos datos económicos, pocos me parece, pero algunos datos económicos que dio, sobre todo al principio del discurso. Me estoy refiriendo al diputado y economista José Luis Esper. José Luis, María Eugenia saluda, buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes, gran saludo para vos, la producción y los oyentes. Espectacular, buena energía. Yo pensé que por ahí estabas medio dormido después de las 2 horas. ¿Cómo dormir? Y bueno. Yo soy como el muñequito de Berré de siempre, ¿viste? No, el conejito. El conejito, el que tiene la batería. Bueno, pero no sentiste como una modorra así en algún momento, ahora al mediodía. Fue largo, el discurso. Sí, modorrita sí, pero rendirse nunca, derrotado jamás. Bien, a ver, al principio el presidente, antes de ir al final, porque al final dio como un golpe, inclusive a su monotonía en la voz, sí. Al principio dijo que el 2022 crecimos un 5,5 y el 2023 vamos a ser uno de los países que más crecen en el mundo. ¿Estás de acuerdo? A ver, es cierto que Argentina creció 2 años seguidos, 21-22, pero de ninguna manera va a crecer este año. Este año Argentina va a tener recesión, va a tener caída del PBI, va a tener caída de la actividad económica. Y lamentablemente es que también vamos a tener inflación en el 100% como mínimo, así que va a ser un año complejo, te diría, ya que hablamos de estos primeros datos del presidente. El presidente, te diría, para mí el gran agujero económico del discurso, después podemos detenernos en el político, sí. Pero el gran agujero del discurso en materia económica fue no hablar de la inflación. Pero si no existe, José. La inflación hace que la gente no llegue a fin de mes, licúa el capital de las empresas, la gente se funde su comercio, su industria, la pasa mal por culpa de la inflación y no dijo una palabra sobre la inflación. Pero yo recién te cargué con, no existe la inflación, pero en realidad el propio Alberto hace 2 días dijo que la preocupación de los maestros hoy en día no es llegar a fin de mes, sino si tienen que pagar ganancias. Eso lo dijo Alberto. No, bueno, eso es tan agresivo como decir que las colas que hay en los restaurantes demuestra que la economía está explotando. Sí. La verdad que menos mal que Alberto Fernández vive en una nube de pedo, porque si sale de ahí, pobre se va a encontrar con una realidad un poco fulera. No, la gente no la está pasando bien y los políticos deberían, porque yo me considero un ciudadano más, porque lo soy, porque sigo laburando en el sector privado, además de ser diputado, debería la política conectarse un poco con los problemas de gente
y dejar de pensar en el ombligo. La otra parte del discurso de Alberto es increíble, fue una actuación extraordinaria, ni Graciela Borges hace eso, porque durante la primera parte te durmió con mentiras y datos económicos completamente de Disneylandia, y la segunda parte, cuando tuvo que atacar a la corte para quedar bien con Cristina, pero le dio el rebenque, el pingo salió a la corte contra la justicia, contra el Consejo de la Magistratura, no, le dio paz. Una vergüenza, ¿no? Porque la Constitución consagra un país que es representativo, republicano y federal. De hecho, federal, republicano significa que hay división de poderes. ¿Sí? Este tipo se cagó en la división de poderes, le puteó a la Corte Suprema en la cara de los dos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Un análisis... Es un país republicano, Un análisis parecido hacíamos recién con el constitucionalista Félix Lonigro. Básicamente dijo Lonigro que es un burro, Alberto Fernández, que vive en un carnaval, se disfraza de profesor, es un inútil. Ahora, ya que Lonigro es una eminencia, ¿qué te dijo, digamos, por qué le dijo burro a Alberto Fernández? A ver, porque cuando citó lo del Consejo de la Magistratura, que fue la segunda parte del ataque a la Corte Suprema, citó una ley, un artículo, y es totalmente mentiroso porque eso fue una ley inconstitucional, que debe ser declarada constitucional o inconstitucional por la Corte Suprema cuando ésta llega a esa instancia. No puede decir la Corte que no puede declarar inconstitucional cuando es uno de los deberes de la Corte Suprema, que también se puede hacer en otra instancia, pero si la Corte le llega una ley y le dice esto es inconstitucional, lo tiene que declarar inconstitucional. Entonces, la objeción del presidente es errónea, en primer mínimo. Claro, está perfecto diciendo así, porque la Corte declaró inconstitucional la última ley del Consejo de la Magistratura y le pidió al Congreso que sancionara una nueva ley del Consejo de la Magistratura que sacara a la ley del Consejo de la Magistratura de la inconstitucionalidad. Exacto. Porque la última ley del Consejo de la Magistratura había alterado el equilibrio en testamentos, que es lo que exige la Constitución cuando el artículo, que no me acuerdo cuál es, ordena al Congreso a crear o a sancionar una ley del Consejo de la Magistratura. La última ley viola el espíritu de la Constitución del equilibrio en testamento. Por eso la Corte, que es la última en interpretar a todo a ley y ni hablar a la Constitución, la declara inconstitucional y ahí se arma todo este quilombo. Exactamente. Ahora, yo tengo una duda. ¿Viste cuando se creó excepcionalmente el impuesto a la riqueza? Sí. Que lo tuvo que pagar Máximo, pero en 3 cuotas porque no le alcanzaba la plata. Hagamos una vaquita, María. Y bueno, no tengo ni para la primera cuota, pero bueno, que la pague. Escúchame, ese impuesto tenía, digamos, como ustedes dicen en economía, como una adjudicación directa a algo, porque lo que dijo hoy el presidente es que se pagó, por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner con plata de ese impuesto. ¿Pero ese impuesto no era para todas las arcas o era direccionado? No, de ninguna manera en el articulado de la ley de creación del impuesto a la riqueza dice que es para el gasoducto Néstor Kirchner. Lo que quiso decir es, todos los ricachones que se quejan por el impuesto a la riqueza, yo le digo a la gente, gracias a eso tiene gas, y el gas que va por caño que se llama Néstor Kirchner. Eso es un poco la fábula que arma Alberto. Lo de hoy fue Disneylandia, te repito, Disneylandia. Habló de creación de trabajo, cuando el único trabajo que creció fue en el Estado y el empleo privado en negro, en informal. Cuando habló de planes sociales, en lugar de llamarlo así, habló de economía popular. Una cosa, y la famosa frase que para mí es trágica no porque venga de Evita, sino trágica por lo que significa en cuanto a cómo le dinamita la cabeza a la gente, que por cada necesidad hay un derecho. No, por cada necesidad hay una obligación de tu parte de agarrar las riendas de la vida y romperte el lomo para conseguir esa necesidad que tenés, no que hay un derecho. ¿Entendés? No es así. Es totalmente al revés. O al menos al revés se han construido las sociedades en las cuales a uno le encantaría vivir. Totalmente. Un poco volviendo al principio económico, cuando va Alberto y dice que el año pasado y el anterior se creció, y vos decís que sí, ¿eso es con respecto al 2019, que estábamos en pandemia, estábamos todos en la lona? No, justamente el 19 fue el último año previo a la pandemia. En el 2020 la economía se derrumbó 11% y después tuviste un rebote 2021-22. Eso. ¿Y 21-22 lo compara con el 20?
Claro, él dice que por eso crecimos, claro. Sí, en realidad es recuperación después de haberte hecho pelota, en realidad. Crecimiento, habría que hablar de crecimiento si vos lográs crecer décadas sin caer en recesión. Y Argentina, yo te diría hace medio siglo por lo menos que no logra eso, más, 60 años también. No estamos lejos. Para que Argentina, yo te diría, crezca, o sea que el PBI todos los años contabilice un positivo, mucho tiempo, décadas te diría. La última vez que Argentina, dicho sea de paso, creció 4 décadas casi ininterrumpidas fue con la generación del 80. Alberdi, que ya ni lo enseñan en las escuelas, Sarmiento, al cual lo han estigmatizado como un malhumorado, etcétera, etcétera. Pero la última vez que Argentina creció 4 décadas seguidas fue con ideas del sentido común. Yo te diría, para que Argentina vuelva a tener esa economía creciendo, va a tener que asumir que hay un sistema que murió y los buenos se pongan los pantalones y enterrar el sistema que murió, que le ha dado comer solamente a los malos. Pero acá se requiere de mucho protagonismo de los buenos, o sea, de la gente también. No votando eslogans, ni Casta, ni Halcones, ni Paloma, sino votando propuestas concretas de reforma sobre lo que hay que hacer. Eso, por eso yo desafío a toda la clase política, ¿por qué no hacemos campaña sesionando y sancionando leyes y las mejores leyes en el Congreso? Compitamos en el Congreso por presentar a la gente las mejores leyes. Pero José, perdón, el año pasado se reunieron casi nada y este año es electoral, olvidate. Menos todavía. No, a ver, es lo que yo deseo, no es lo que va a ocurrir. Claro. Una de las últimas. Te pregunto, vos que la ves todo el tiempo que vas a sesionar, la ves a Cecilia Moró presidiendo el Congreso desde que dejó, la Cámara desde que dejó Massa. ¿Siempre tiene esa cara? Esto es un interés mío. Es cara como de... ¿Qué cara le ves vos? Yo te digo, la cara de soberbia, como para ser educada, por no decir de traste. Y no sé, está siempre enojada. ¿Es así ella? Sí, es compleja, es kirchnerista de pura cepa. Es que es una Cristina en diputado, así que con eso ya te dije todo. Listo, ya está. En un momento me pareció que le alargaba el vaso encima a Alberto para que se callara, pero fue una impresión mala. Y la última, te voy a decir algo en la que por ahí te puedes amigar con Grabois. ¿Vos ves ese día en algún momento amigarte con Grabois? Después que esté en cana, que la pase mal un tiempo, sí, porque Grabois necesita pagar con cárcel el haber violado el Código Penal, que es no cortar calles. Acá yo quiero que se cumpla la ley. Una vez que cumpla la ley, que cumpla la pena, que cumpla la cárcel que le corresponde, creo que son 6 meses a 2 años, que algún fiscal lo acuse y un juez lo mete en cana, ahí después de eso vamos a ser amigos. Bueno, antes no. Por ahí te puedo ablandar con alguna frase que dijo Grabois hace una semana al presentar un libro de él. Dijo, el año que viene no quiero otro presidente mediocre, tibio o cobarde. Ajá. Bueno, está bien, esa es una definición muy genérica, hay un montón de gente... No, pero se refería a Alberto. No es idiota ni cobarde, pero tiene caca en la cabeza, entonces... Bueno, ya lo intenté, pero bueno, fracasé, listo. Fracasaste. Mala mía, perdón. Con los malos me peleo, y este tipo le hace mucho mal a la gente de bien, a la gente de laburo, transformándole la vida en el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires en un infierno cortando calles. Por eso, no. No, me quedó muy claro. José, como siempre, un placer hablar con vos y gracias por atendernos. Buenas tardes. Era el economista y diputado José Luis Espert. 28. 34. 58. 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Bueno,
Seguimos con mucho más punto de impacto. Son las 15:48 de este miércoles intenso de todo punto de vista. Muchísimo calor, 37 creo que era la sensación térmica hace unos minutos. Sí, 37 sigue siendo. Todo muy caluroso, como las entrevistas de recién a José Luis Esper, al constitucionalista Félix Lonigro. Estábamos haciendo recién con Matías y con Javier un raconto un poco de algunos conceptos que tiraban los entrevistados, ¿no? A ver, Javi, si vos me acompañás después con alguna frase que tenemos ahí, porque dijeron que vive en un carnaval, que, bueno, Esper dijo que vive en una nube de pedo, lo dijo Esper. Le dijeron burro, inútil, matón. ¿Qué diría a esto Alberto Fernández? Es un honor que me insulte, ¿En serio? Nah. ¿En serio? Es un honor que me insulte, No, bueno, pero lo decían como, no, lo decían como un análisis, ni siquiera era un insulto. Y bueno, viven una realidad, también dijeron. Pero vamos a pasar a la realidad. A ver, a esto, a lo que usted va día a día. Hablamos de la inflación, hablamos de la inseguridad. No quiero hablar del ejército en la triple frontera para el narcotráfico, que es un tema fundamental, pero también para los que están ahí, por ejemplo, en Rosario, porque hoy el presidente hasta llegó a echarle la culpa a la Corte Suprema del narcotráfico en Rosario. En un momento hizo esa conexión el presidente. Hablemos de lo concreto, de lo que nos pasa en el día a día. Ejemplo, ustedes saben que a partir del día de hoy ya no pueden recibir por parte de su médico, hoy 1 de marzo, ninguna receta digital. O sea, usted venía con la pandemia, que obviamente fue una desgracia para todo el mundo, pero algo, ¿no?, de facilismo pudimos tener, como por ejemplo obtener una receta digital, ir a la farmacia sin necesidad de tener tanto contacto físico, que al fin y al cabo ese era el tema, esa era la preocupación, menos contacto físico. Todavía tenemos el virus. Creo que oficialmente ni siquiera se terminó la emergencia COVID, pero aún así, desde el Ministerio de Salud, hace 2 meses dijeron que esto se terminaba, dieron 2 meses más porque nadie sabía nada y a partir de hoy no más receta digital. Pero no está muy bien explicado a la sociedad. La verdad que faltan algunas, no sé, algunas explicaciones esenciales para que todos nosotros podamos entenderlo y atenderlo. Por eso, en este momento vamos a hablar de este tema, porque realmente, no sé, cuando uno habla de algunos temas que inclusive son médicos y que uno no quiere hacer lío, no quiere, digamos, decir cualquier tipo de incongruencia. También podemos hablar con expertos que nos pueden confirmar, ratificar algunas cosas que nosotros pensamos o inclusive desasnar, como por ejemplo en mi caso. Y estamos ya en línea con Pereta, que nos va a comunicar absolutamente todos los datos que nosotros debemos tener para este momento. Pereta, doctor Pereta, muy buenas tardes y mil gracias por atendernos. Gracias a ustedes por llamar. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuénteme, ¿cómo es esto? Porque se nos acabó, o sea, esta receta digital que para cualquier ciudadano normal, común y corriente, no somos médicos ni nada, nos facilitaba bastante la vida. ¿Ahora ya no? Bueno, en realidad eso fue temporal y el gobierno, con tal de complicar la vida a la gente, hace todo lo posible, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque si bien el WhatsApp era algo temporal, debió antes reglamentarse la ley de receta electrónica para no pasar lo que pasa ahora. ¿Qué pasa ahora? Se aceptan solamente las de papel, las históricas recetas de papel, o las recetas electrónicas. Pues las recetas electrónicas implican todo un procedimiento que los profesionales tienen que registrarse, hacer su clave única de identificación de salud, hacer el registro de firma, cosas que va a demorar meses, y aplicar y aprobar y homologar un programa informático para realizar la receta. Con lo cual en la práctica vale solo la de papel, porque la electrónica son pocos los que van a tener, son pocas las estructuras que van a tener, digamos, la receta electrónica. Entonces, en definitiva, si el paciente que nos está escuchando está en una empresa de medicina prepaga, en una obra social o en una institución que sí tienen, digamos, un sistema informático para hacer la receta electrónica, bárbaro, perfecto. De esa manera
rápidamente tiene la receta electrónica llega o a la computadora del farmacéutico o le pueden enviar una copia al propio paciente, ahí sí por WhatsApp, pero no sería una foto como hasta ahora. Vio cómo se hace la receta, la factura electrónica, que uno va y sube a la plataforma de la FIP, carga los datos, y a quién le va a facturar y se genera la factura. Bueno, no, la receta electrónica es algo parecido. Uno ve al paciente, le analiza su cuadro de salud y en lugar de sentarse y agarrar una lapicera y anotar todo lo que le va a recetar, análisis clínicos o medicamentos, lo que hace es sentarse en su computadora, tomarle los datos al paciente y empezar a recetarle los análisis y los medicamentos, pero en la computadora, es decir, tal análisis, tal medicamento, tal concentración, pongo todos los datos, completo la receta y la firma en lugar de hacerse de puño y letra, se hace con un token que es una especie de USB que uno tiene con la firma única, y con eso se evita la adulteración de la receta, la falsificación de la firma, el uso irracional de medicamentos, en fin. Es buena, es una ventaja la receta electrónica que hace décadas en el mundo, pero por lo que le acabo de decir, con la decisión apresurada que tomó el gobierno, o tardía, porque llega tarde a todo, el gobierno no dijo nada, esta mañana recién con el discurso por la Asamblea Legislativa del presidente, lo termina dejando en una posición incómoda al paciente, porque pierde el WhatsApp, porque es cierto, es un tema muy provisorio, que ya la propia Auditoría General de la Nación lo había cuestionado, pero nos deja sin alternativa electrónica, porque como digo, hasta que el médico no se registre, el hospital no adquiera, o el centro de salud, un sistema informático homologado, va a pasar mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces, el papel, volvemos al papel. Marcelo, una pregunta. ¿Puede ser que la prepaga tenga este sistema electrónico, pero un médico no tenga su firma homologada? Entonces, ese médico, por más que yo tenga una prepaga con el sistema electrónico, ¿no me puede hacer la receta? Puede pasar perfectamente, porque con la reglamentación, en lugar de facilitar y decir todos aquellos que están registrados y tenemos firma electrónica, porque la firma electrónica a muchos profesionales que tenemos registrados ante la ANMAT, podrán automáticamente prescribir y dispensar medicamentos o prescribir y dispensar análisis clínicos. Entonces hubiera sido una medida fácil, que es lo que pensábamos todos que iba a ocurrir. Con la generación del QUIS, que es la clave única de identificación de salud, nos obliga a todos los profesionales a volver a registrarnos. Eso va a llevar 4, 5, 6 meses. Y después volver en ese marco a registrar nuestra firma digital. Entonces, perdón, Marcelo, pero o sea, si usted tiene, supongamos ahora la firma homologada, pero aún así tiene que volver a hacer el trámite, porque esto vuelve a empezar. Claro, porque la reglamentación que salió ayer en el boletín oficial de la ley de receta electrónica nos obliga a sacar el QUIS. O sea, yo para poner mi firma, mi pendrive de firma electrónica, antes tengo que haber registrado mi quiz, o sea, sacado, además de mi quiz, o de mi query en mi caso, ¿no es cierto? Tengo que registrar el quiz, que es una clave única de identificación de salud. Eso es un tiempo, una burocracia, que el Estado podría hacerlo, porque para algo nos pide una cantidad de datos y registros a la hora de hacer nuestra matrícula, entonces los podría automáticamente generar el propio Estado a través del Ministerio de Salud. Bueno, pero no lo hace, nos obliga a ir y molestarnos y volver a registrarnos, lo cual es una pérdida de tiempo y una carga. Pero lo peor de todo, que demora el uso de la receta electrónica. Con lo cual va a seguir todo como está, va a seguir la receta de papel, que es fácilmente falsificable, adulterable, va a seguir la trampa, lamentablemente. Yo llego a la conclusión que el gobierno en realidad no quiere mejorar y hacer de la salud como está pasando en el resto del mundo, que hay, digamos, metodologías y herramientas acordes al 2023. Quiere manejarse como en 1970, que fue el momento que se sancionó la ley de farmacia y la ley de medicina en la Argentina, que era todo muy precario. Esa es la conclusión que uno llega, ¿no? Y la próxima resolución del Ministerio de Salud por ahí dice que se la puede pasar por fax. Y ahí estamos en el horno. Es muy probable, y agregado con que
el médico o el farmacéutico deberá viajar en carreta y teniendo cuidado que no le afanen la rueda. Atar el caballo en la tranquera antes de bajar. Es un horror. Le tengo que poner humor, Marcelo, porque si no, realmente es terrible. Pero a mí me parece que al final es como usted dice, pareciera que no quieren llegar a esta renovación. Pareciera que no quieren. Que no quieren. Mira, yo te digo, ¿por qué pienso que no quieren? No estoy casi seguro que no quieren. ¿Por qué? Porque el sistema actual es muy endeble y acepta la corrupción. Claro. Entonces, la industria farmacéutica puede comprar, digamos, a parte política a través de los convenios con el PAMI, las grandes obras sociales estatales y los convenios con medicamentos, y hacerlo a partir de ahí. Estoy pensando en la auditoría del PAMI, ¿no? Donde fácilmente, digamos, intestable con estos sistemas viejos, vetustos, en donde se pueden multiplicar la cantidad de prestaciones o inventar prestaciones que son inexistentes, cargar datos sobre pacientes reiteradas veces o a veces inexistentes, en fin, hacerle trampa y sacarle más dinero al Estado o a la obra social o a la prepago o al propio paciente, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que en definitiva va a pasar con más y más burocracia como plantea el kirchnerismo, ¿no? Lamentablemente esto es lo que tenemos. Me hace acordar un poco, y ya nos estamos yendo, pero comparable esta receta electrónica a la de papel con la votación en papel o voto electrónico, ¿no? Nunca llegamos a lo más nuevo porque no es tan fácil de hackear, por eso. Tal cual, es un muy buen ejemplo, así como no quieren actualizarse en las elecciones, en la política electoral, no quieren actualizarse en la salud. En eso estamos. Marcelo, por la tarde de hoy se me va el programa, pero agradezco un montonazo, fuiste súper claro y hablaremos en las próximas emisiones. ¿Te parece? Gracias a vos por esta oportunidad. Por favor. Un saludo enorme. Era Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato Farmacéutico, y nos estamos yendo a las 4 en punto, como marca acá la radio. Javi, gracias. Como siempre, Mati también. Y nos reencontramos el próximo miércoles a las 15 con mucho más Punto de Impacto. Chau. Para cada despertar, un jardín de paz. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.